Saben, hermanos, normalmente uno piensa en el tiempo de alabanza y adoración congregacional como tenemos la tentación de pensar esto es algo, tiene que servirme a mí, se usa a veces la palabra ministrarme a mí, y es cierto, somos bendecidos al alabar a nuestro Dios, pero como cuerpo hacemos algo, creo yo, mucho más importante, que es dar testimonio de nuestro Dios cuando alabamos y cantamos. Y qué hermosa la letra de esta canción inspirada en el Salmo. Qué hermoso que el pueblo de Dios a una voz cante: alma mía o alma nuestra, bendice al Señor. Y qué lindo poder decir, y qué gran testimonio de los hijos de Dios decir: cuando llegue el día en que mis fuerzas falten, cuando llegue el tiempo incluso de partir, cuando ande en valle de sombra y de muerte, yo voy a seguir alabándote, Señor. Y voy a alabarte no solamente por miles y miles de años, sino por toda la eternidad. Y este es un hermoso testimonio. Es por eso que es tan importante que podamos entender lo que cantamos y que lo hagamos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas, porque estamos dando testimonio de nuestro Dios. Y hoy estamos preparados para escuchar la palabra del Señor y estamos terminando nuestra serie en base al libro de Hebreos. Ha sido un tiempo de bendición para mí y espero también un tiempo de bendición para ustedes. Hebreos, un libro de la Biblia muy apasionante, hemos aprendido muchas cosas. En un tiempo en que lo religioso o espiritual dispara para cualquier parte, al leer Hebreos nosotros recordamos que no puede ser así, sino que el centro de todo es Jesús, y es muy importante recordar esto. Hoy en día en que todo parece religioso, espiritual y hay muchas corrientes, el libro de Hebreo es como que nos centra y nos dice: se trata de Jesús y solo de Él. El tema central de Hebreos es la superioridad de Jesús por sobre el sistema religioso del antiguo pacto. La carta era escrita a judíos cristianos perseguidos, muchos de los cuales estaban considerando volverse atrás al judaísmo por muchas razones. Y es por esto que el mensaje era: Jesús es más que los ángeles, más que la ley que fue dada por los ángeles. Jesús es más que Moisés, más que Aarón, más que Josué. La fe en Jesús es superior, porque Jesús es el verdadero sumo sacerdote. El creyente que accede a Él, que se rinde a Él, accede al lugar santísimo. Tiene perdón completo, seguridad eterna, el mejor intercesor. Todo por Jesús, por su obra perfecta, completa y eterna. Hebreo nos enseña que no hay nada que agregar. Este es su mensaje. Volverse atrás es lo más necio que podían hacer estos cristianos, porque sería volver de lo completo a lo parcial, de lo real a la sombra, de la gracia a la ley que esclaviza, de la vida a la muerte. Por eso decía también nuestro texto en la carta de los Hebreos: es imposible hacer esto, porque no hay nada más que Jesús. Volverse atrás solamente nos lleva ante una horrenda expectativa de juicio, porque Jesús es más que ese antiguo pacto. Esto era el mensaje central de la carta a los Hebreos. Y uno podría decir, al leer todo esto: qué hermoso todo lo que tenemos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Tal vez podría ser una pregunta. ¿Qué nos queda? No sé si alguna vez les tocó, ya sea en el colegio, universidad, en el trabajo mismo, tener un compañero que te invita a formar parte de un proyecto porque no confía en vos, ¿verdad? Y te dice: vamos a hacer la tarea, pero cuando vos llegás para hacer algo ya hizo todo ya, ¿verdad? Te dice nomás: forma parte de mi grupo. No sé si estuviste alguna vez con alguien así y bueno, vení, te invito a mi grupo, pero esa persona hace todo, ¿verdad? O incluso en la iglesia de repente vamos a hacer algo y te invitan y ya está todo hecho, ¿verdad? Y vos qué, y te quedás así, si tenía ganas de aportar algo más, bueno, te quedás: ¿qué hago? Ya hizo todo fulano, ¿verdad? Demasiado capo, capa, que ya hizo todo. A veces suele pasar y conocemos personas así que tienen un talento, un don tan especial que les lleva a veces incluso a desconfiar de los demás porque quieren hacer perfecto las cosas, quieren hacer bien.
Y con Jesús, y después de leer la carta a los hebreos, es como que Jesús es este compañero, ¿verdad? Él ya hizo todo, ¿verdad? Y si nosotros nos unimos a Él, entonces nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos queda? ¿Acaso hay algo? Y esto también iba a ser algo de conflicto para los judíos cristianos, porque en el judaísmo ellos tenían cosas que ofrecer, pero ahora que creían en Jesús es como que se quedaban sin nada visible o nada de lo que ellos podían hacer, decir esto yo hago por Dios. Jesús lo hizo todo. No es Jesús como este compañero que no nos deja nada más para hacer. Y el título del mensaje hoy justamente es Jesús es más. Esto es lo que estuvimos proclamando en base al libro de Hebreos. Y puntos suspensivos. ¿Y nosotros qué? Si Jesús ya hizo todo, si Jesús ya logró todo por nosotros, ¿qué nos queda? Si los sacrificios ya son inútiles, ¿qué nos queda a nosotros? Si ya no podemos buscar por nuestras obras agradar a Dios, Jesús lo hizo todo, ¿qué hacemos nosotros? Jesús es más. ¿Y nosotros qué? Y vamos a leer, vamos a ver que sí hay algo que nos queda a nosotros hacer. No como una obra complementaria a lo que hizo Jesús, pero sí en una naturaleza diferente y una naturaleza, esta obra que nos queda a nosotros que agrada a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sí hay sacrificios que nos quedan, decía el autor de Hebreos a sus lectores. Hay sacrificios, pero de una naturaleza completamente diferente de los sacrificios del antiguo pacto. Pero no obstante son sacrificios, pero son sacrificios de alabanza, que se reflejan tanto verticalmente hacia Dios como horizontalmente hacia nuestros hermanos. Y vamos a ver entonces hoy acerca de este sacrificio que nos queda a nosotros, que hemos sido redimidos por Jesús. El sacrificio que nos queda a nosotros, que participamos de un nuevo pacto donde ya no hay sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Y vamos a ver cuál es la esencia de este sacrificio que nos queda. La forma de los sacrificios que nos quedan. ¿Y con qué frecuencia tenemos que ofrecer los sacrificios? Esto era algo que para los judíos tenía mucho sentido porque ellos tenían un calendario, tenían la forma de presentar sus sacrificios y todo tenía que ser cuidado. ¿Cuál es el sacrificio que nos queda a nosotros? Entonces vamos a ver principalmente la esencia de los sacrificios que nos quedan. Repetimos, nuestro texto decía, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si nos quedan sacrificios, entonces, ¿cuál es la esencia de estos sacrificios? En primer lugar, dice el texto, por medio de Él, por medio de Jesús. No por medio de algún otro santo, no por medio de algún otro profeta o persona, por medio de Jesús. Si vamos a ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, tiene que ser entendiendo que Jesús debe estar en el centro de nuestra alabanza y de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús no significa solamente en el exterior. Vemos en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, que Jesús decía lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense que estaban afirmando lo que ellos hicieron en el nombre de Jesús. Y entonces les declaré, decía Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sacrificios en el nombre de Jesús y por medio de Él, externamente pueden significar muchas cosas.
Pero vemos en base a este texto que no se trata de lo que hacemos solamente en el exterior. No es solamente porque mencionamos el nombre de Jesús que verdaderamente nosotros estamos ofreciendo sacrificios a Él. Tiene que ser algo del corazón. Esto significa por medio de Él. Este es el sacrificio que agrada a Dios. Por medio de Jesús, estando Él en el centro, no solamente por fuera, sino verdaderamente en el corazón, buscando hacer la voluntad de Dios. Y la esencia de los sacrificios es que es un sacrificio de alabanza, no de obras. ¿Qué significa esto? Refleja gratitud de parte de nosotros. Ese es el sacrificio que nos queda. Un sacrificio de gratitud. Si Jesús lo hizo todo por nosotros, todo lo que nosotros hagamos en gratitud a Él va a ser sacrificio de alabanza. Nace de la gratitud, se expresa en gratitud. Y el sacrificio que agrada a Dios, el sacrificio de alabanza, es un sacrificio que refleja amor sincero y verdadero, no un amor por conveniencia. Ese no es el sacrificio del cual se agrada al Señor, que nosotros hagamos algo para Él o diciendo que es por Él, solo porque queremos recibir algo. No, tiene que ser en amor. Y en 1 Juan 4:19 nos dice el texto, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nos muestra cuál es la naturaleza del sacrificio que agrada a Dios, que puede manifestarse en la práctica de muchas formas. Pero todo lo que hagamos que no sea de gratitud, todo lo que hagamos que no sea por amor a nuestro Dios, entonces no hay ninguna diferencia del sacrificio que ofrecían los judíos. Es por medio de Él y es un sacrificio de alabanza. No porque queramos ganar el favor de Dios, no porque queramos demostrar cuán piadosos somos. El sacrificio que agrada a Dios, todo lo que hacemos, si realmente va a ser un sacrificio de alabanza, va a ser porque estamos agradecidos y porque amamos a Dios. Así que esta es la esencia de los sacrificios que nos quedan. Y ahora vamos a ver cuál es la forma de los sacrificios. Los sacrificios de alabanza son en esencia espirituales, pero esto no significa que sean invisibles. Los sacrificios de alabanza son espirituales, pero no significa que sean invisibles. Según nuestro texto, deben escucharse audiblemente. Decía el texto, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Quiere decir que nuestro sacrificio de alabanza no va a ser algo que no se note, algo que no se escuche, sino todo lo contrario. Es un sacrificio espiritual que demuestra gratitud y amor, pero sí que se escucha, sí que se ve, como vamos a ver también. Frutos del labio que alaben su nombre. Por eso le estaba diciendo al inicio qué importante es cantar a Dios. Y cuántas referencias bíblicas tenemos de lo importante que es alabar a Dios como fruto de la gratitud y del amor que tenemos en nuestro corazón. Frutos de labios que exaltan el nombre de nuestro Dios. Es también contar la historia de quién es Dios. De esta manera damos sacrificios de alabanza por medio de los labios que tenemos, que el Señor nos dio, contando quién Él es y qué ha hecho por nosotros. En esencia, muchos de los salmos hacen esto. ¿Quién es Dios y lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios ha hecho por su siervo? Entonces, ese sacrificio de alabanza no va a ser silencioso, va a ser audible. Se va a escuchar en canciones de alabanza, se va a escuchar en la historia y testimonio que contamos. Pero también este sacrificio de alabanza tiene que verse, y verse no solamente horizontalmente en nuestra alabanza a Dios y en nuestro testimonio de Él, verticalmente, sino también horizontalmente en el amor que reflejamos a nuestros hermanos. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, el apóstol decía lo siguiente a la iglesia: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nuestro texto decía en el versículo 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces nuestra alabanza y gratitud y amor a Dios jamás va a poder desprenderse de nuestro amor al prójimo. Es imposible, dice nuestro texto. Seríamos mentirosos si hacemos esto, diciendo yo amo a Dios, yo le alabo a Él, pero a la vez aborrezco a mi hermano, soy indiferente de mi prójimo. No. Hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No podemos decir yo amo a Dios, yo le sirvo a Él, yo le alabo a Él, estoy agradecido con Él, y no reflejar amor hacia nuestra familia, no reflejar amor hacia nuestros hermanos, no reflejar amor hacia nuestro prójimo en nuestra comunidad. Y ayuda puede ser cualquier cosa. Tal vez puede ser una ayuda económica en algún momento, o puede ser una ayuda que nosotros damos en orar e interesarnos nuestro tiempo, la ayuda que podamos dar. Dice el texto, de esos sacrificios se agrada el Señor. Nuestro sacrificio de alabanza vertical va a reflejarse también en lo horizontal. Este es el sacrificio que nos queda. Esta es la forma que toma nuestro sacrificio. Alabanza a Dios, servicio a los demás. Amor a Dios, amor al prójimo. Este es el sacrificio del cual se agrada el Señor. Esto agrada a Dios y debe de nacer de nuestra actitud, de nuestra gratitud para con Dios. Cuando vamos a un lindo lugar para comer o visitamos algún lugar turístico muy lindo, después de salir de ahí, que lo primero que queremos hacer a veces es contar, ¿verdad? Contar lo lindo que pasamos, lo bien que comimos, lo bien que nos trataron. ¿Y qué hacemos? Vamos y le decimos, tenés que ir, fulano, fulana, tenés que ir a conocer este lugar, es espectacular, vas a pasar bien, vas a comer bien, vas a ver esto, vas a ver aquello. Así también, cuando nosotros estamos en nuestra relación con Dios, alabándole a Él en gratitud y en amor, y tenemos esa experiencia con el Señor, de la misma manera también vamos a naturalmente querer compartir eso con los demás. Y eso que recibimos del Señor también vamos a querer dar a los demás. Eso que sentimos de parte del Señor también vamos a querer que los demás sientan por medio de nosotros. Y la palabra nos dice, de esos sacrificios se agrada el Señor. Por lo que una falta de amor horizontal y de ayuda horizontal refleja también probablemente un problema en nuestra relación con Dios. Si nos falta eso, probablemente tampoco estemos bien en lo vertical. Porque cuando estamos en conexión con el Señor, rebosantes de alabanza, gratitud y gozo hacia Él, también esto va a reflejarse en lo horizontal. Así también, un amor solamente horizontal es ignorante de su esencia y no tiene futuro. Aquel que busca solamente ayudar a los demás, pero no ama a Dios, esa ayuda normalmente se convierte solamente en una autojustificación. Y mucha gente que es muy activa en el servicio a los demás, pero que no ama a Dios, normalmente, si uno escarba un poco en sus motivos, va a encontrar o se siente mal y quiere cubrir sus sentimientos de culpa, o está buscando autojustificarse simplemente. Y en muchos casos también uno nota en aquellos que son más filántropos, como se dice, aquellos que más están activos en ayudar, pero que no aman a Dios. Si uno escarba ahí en su corazón, normalmente va a encontrar probablemente un sentido de superioridad, porque le da gusto que los demás dependan de nosotros y que todos vean cómo nosotros ayudamos a los demás. Pero cuando hay amor a Dios, este amor horizontal es natural. Y cuando hay amor a Dios, lo que nosotros damos de forma de ayuda, lo damos también en forma de amor sincero. Y esto se puede ver en la iglesia, y la iglesia da testimonio de esto también. Ayudamos no porque eso nos va a hacer sentir bien a nosotros, sino porque verdaderamente amamos a nuestros hermanos, porque le podemos llamar hermano, hermana. Aquel que ayuda solamente, difícilmente va a llamarle hermano, hermana. Pero nuestro amor horizontal nace de nuestro amor a Dios, entonces es un amor sincero y natural. Así que
la ayuda horizontal que nace de la gratitud y de la alabanza a Dios se hace en libertad y con gozo. No para sentirme bien yo, ni para que otros me admiren, ni para tomar el lugar de Dios como ayudador y salvador, sino como consecuencia del amor que Dios produce, porque Él nos amó primero. Así que esta es la forma que toma los sacrificios de alabanzas que nos quedan a nosotros: alabar a Dios y amar y servir a los demás. Y finalmente terminamos con esto, nuestro último punto. ¿Cuál es la frecuencia de estos sacrificios? En el antiguo pacto había tiempos, había lugares, había momentos en donde uno tenía que ofrecer sus sacrificios al Señor. ¿Cuándo ofrecemos sacrificios? Podemos preguntarnos. Los domingos. La respuesta es sí. Ofrecemos al Señor sacrificio de alabanza al agradarle a Él, cantar de su gloria. Pero no solo los domingos. De mañana y de noche, nuestro tiempo devocional de oración antes de dormir. ¿Este es el tiempo en que presentamos sacrificios al Señor? Sí, pero no solo ahí. Nuestro texto nos decía: ofrezcamos siempre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza. Esto quiere decir que toda nuestra vida debe convertirse en un sacrificio de adoración. Como Pablo decía a los romanos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre. ¿Cuándo tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza? Siempre. En la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, estamos ofreciendo sacrificio de alabanza al Señor. Buscando amarle a Él porque le amamos a Dios, y le amamos a Dios porque Él nos amó primero. En nuestro trabajo, buscando hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos alabando a Dios con lo que hacemos. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza. En nuestro servicio en la iglesia, obviamente, estamos alabando a Dios cuando nos congregamos y venimos y cantamos. Estamos alabándole al Señor cuando apartamos un tiempo de nuestro día para estudiar la palabra, para orar y agradecer y pedir al Señor. Estamos ofreciendo sacrificios de alabanza cuando vamos por las calles, cuando manejamos, cuando hablamos con los demás. Ofrezcamos siempre, en todo momento. Esto significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y fíjense que dice vuestros cuerpos. Lo que hacemos al Señor es de corazón, y eso Él va a ver lo que hay en nuestro corazón si lo hacemos con sinceridad. Pero vuestros cuerpos significa que todo esto va a reflejarse, va a verse, va a sentirse, va a oírse. Siempre se refiere también a que vamos a ofrecer sacrificios al Señor en los momentos buenos y en los momentos malos, en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Esto significa que siempre vamos a ofrecer sacrificio de alabanza. Esto nos habla de la frecuencia de los sacrificios que tenemos que ofrecer. Siempre. No solamente cuando nuestras bolsas están llenas, sino cuando nos falta. No solamente cuando estamos rebosantes de salud, sino cuando nuestra salud está afectada. No solamente cuando tenemos ganas, sino también cuando nos está costando. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Porque Él nos amó primero. Y quiero terminar, mis hermanos, juntos cantando este hermoso himno que alaba a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Ciertamente ninguna obra que pueda complementar la obra de Jesús. Él es más y punto. No hay nada que podamos agregar. No hay nada que podamos hacer que cambie lo que el Señor hizo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para transformar a las demás personas. Solamente somos testigos, somos heraldos, contamos lo que pasó. Pero eso sí, todavía nos quedan sacrificios, pero de una naturaleza totalmente diferente. Es un sacrificio de alabanza y de gratitud. No para ganar el favor de Dios, sino simplemente para agradecerle a Él el mayor
de los regalos que hemos recibido, que es nuestra salvación, el poder ser llamados hijos de Él. ¿Y de qué forma se refleja este sacrificio? En nuestra alabanza a Dios, en nuestro servicio a los demás. ¿Con qué frecuencia presentamos este sacrificio? Siempre. Y no sé cómo viniste hoy a la casa del Señor, pero nuestra situación, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros estamos viviendo, no cambia ni va a cambiar lo que Dios piensa de nosotros por medio de Jesús. Nosotros podemos estar tristes, podemos estar débiles, podemos estar dudando, pero el Señor no cambia. Y Él nos dice: no te desampararé ni te dejaré. Podemos nosotros estar de mal humor, pero eso no cambia la realidad de que somos hijos de Dios, llamados a dar testimonio de su gloria. Podemos estar hoy abatidos, pero eso no cambia la realidad de que nuestro Dios es fiel. Y que si permite que estemos así es para levantarnos, para enseñarnos, porque Él jamás nos va a desamparar ni jamás nos va a dejar. Así que no sé cómo viniste hoy, pero quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Y como cierre de nuestra serie de Hebreos, hemos dicho: Jesús es más que todo. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué nos queda a nosotros? Darle gracias y alabar su nombre y declarar que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel cuando estamos mal. Nuestro Dios es fiel cuando estamos bien. Nuestro Dios es fiel cuando tenemos. Nuestro Dios es fiel cuando aparentemente nos falta. Nuestro Dios es fiel en todo tiempo. Como iglesia, como cuerpo suyo, vamos a cantar de su fidelidad. Amén.